Hola, hola, hola. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Motivados y con ganas de seguir aprendiendo un día más? Muy bien. Como siempre, tu amigo y maestro Luis Alvarado Cieza te da la bienvenida al aula del tercer y cuarto grado. Antes de mencionar el tema de esta clase, ¿a que no sabes que te tengo una buena noticia? ¿Quieres participar de un sorteo y llevarte un celular? ¿Sabes qué debes hacer? ¿Cuáles serán los requisitos? Pues te animo a que ingreses a la descripción de este video. Ingresa, ahí hay un enlace para que puedas ver el video y sepas qué requisitos debes cumplir para participar de este sorteo y llevarte el celular. Luego de esta pequeña interrupción, continuamos. El día de hoy explicaré en el área de ciencia y tecnología el tema ¿cómo es el suelo? Para esta clase debes cumplir la siguiente meta. ¿Qué vas a hacer? Vas a reconocer las características del suelo y su relación con la agricultura a partir del análisis de diversas fuentes. ¿Qué debes hacer para lograr la meta? Primero, vas a escribir tus respuestas iniciales a la pregunta de investigación. ¿Qué características debe tener el suelo para producir alimentos? También debes lograr lo siguiente. Vas a elaborar tu plan de acción, donde tengas que considerar la información que vas a obtener, las fuentes que consultarás y qué debes hacer para organizar tus hallazgos. Y por último, debes elaborar tus conclusiones a partir de tus explicaciones finales y de la información analizada. ¿Estás listo o lista para empezar con la clase? Observa la siguiente imagen. ¿Sabes quiénes son ellos? ¿Quieres saberlo? En esta experiencia número 9 vamos a trabajar con Rosemary y su papá. Veamos qué es lo que pasa. Escuchemos el siguiente video. Bienvenida o bienvenido a la experiencia de aprendizaje. Promovemos acciones que nos ayuden a respetar la biodiversidad. Te invitamos a conocer la historia de la comunidad de Rosemary. Rosemary y su papá viven en la comunidad de Nueva Luz, donde han organizado una asamblea. La agenda de la asamblea es conversar sobre las acciones que están realizando algunas personas, que ponen en peligro la biodiversidad. Por ello, han invitado a Don Pepe, representante de los guardianes de la biodiversidad. Queridos amigos, la tala de árboles está trayendo como consecuencia la deforestación y la destrucción de nuestra biodiversidad. Es cierto, pero la tierra donde sembramos ya no produce como antes, es infértil. Por eso, es necesario talar más árboles para tener más terrenos de cultivo, porque nosotros vivimos de la agricultura. Luego de escuchar lo comentado por Don Pepe y su vecino, Rosemary le preguntó a su papá. Papá, ¿cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? Hija, ¿qué te parece si indagamos al respecto? ¿Tienes alguna respuesta para la pregunta que hizo Rosemary? ¿Cómo se podría tener tierras de cultivo sin dañar la biodiversidad? En esta clase vamos a ver algunos tipos de suelos que nos va a ayudar a cuidar la biodiversidad. Es por eso que hoy te invitamos a conocer cómo es el suelo y su relación con la agricultura. ¿Sabes tú cómo es el suelo y qué relación tiene con la agricultura? Antes de saberlo, vamos a leer lo que pasó en la casa de Rosemary. Ellos estuvieron sentados donde Rosemary, después de haber escuchado la conversación de sus vecinos, le dijo a su papá: Papá, el jefe de la comunidad señaló que las tierras que se usan para la agricultura ya no producen alimentos. Entonces, ¿qué características debe tener el suelo para ser más productivo? Su papá le responde y le dice: Te propongo algo, Rosemary. ¿Qué tal si piensas en algunas posibles respuestas para tu pregunta?
y luego juntos investigamos sobre el tema. Rosemary le dice: bien, papá. Luego de leer la conversación de Rosemary y su papá, ahora vamos a ayudar a Rosemary en la búsqueda de información. Pero antes de empezar a buscar la información, primero tenemos que responder la pregunta de investigación. ¿Recuerdas la pregunta que le hizo Rosemary a su papá? La pregunta fue: ¿qué características debe tener el suelo para producir alimentos? ¿Qué explicación le darías tú a la pregunta que hizo Rosemary? A ver, vamos, piensa, cabecita, piensa. Por ejemplo, podríamos decir: el terreno debe ser fértil para que los productos crezcan sanos y nutritivos. Entonces, una de las características que debe tener el terreno es que debe ser fértil. Pero esta explicación inicial que estamos dando lo vamos a comprobar, pero con la información que vamos a analizar el día de hoy. ¿Tú ya tienes tu respuesta inicial de la pregunta de investigación? Muy bien. Ahora entonces es momento de elaborar nuestro plan de investigación. Tú sabes que primero debemos elaborar nuestro plan de investigación que nos ayude a explicar la pregunta. ¿Qué características debe tener el suelo para producir alimentos? Vamos a elaborar el plan de investigación, pero para ello tenemos que leer los pasos que siguió Rosemary para realizar su plan. Por ejemplo, Rosemary ha escrito algunos pasos. Ahí tenemos 2 pasos. ¿Cuál de ellos crees tú que debe ser el primer paso que debe seguir Rosemary para realizar su plan de investigación? ¿Deberá ser defino qué acciones realizaré o defino mi objetivo? ¿Para qué es este plan? Muy bien. Primero es defino mi objetivo. Segundo, va a tener que definir qué acciones realizará. ¿Y cuál de los siguientes pasos tiene que seguir Rosemary para seguir su plan de investigación? ¿Cuál de estas acciones debe hacer primero? Muy bien. Busco la información en libros u otra fuente. Este es el tercer paso que debe realizar. ¿El cuarto paso cuál es? ¡Excelente! Tomo nota de la información que responde mis preguntas. Y por último, Rosemary va a tener que elaborar un organizador gráfico para ordenar la información que responda a la pregunta de investigación. ¿Ya lo ordenaste tal como Rosemary va a realizar su plan de investigación? Muy bien. Entonces ahora vas a ejecutar tu plan. Pero para ello tenemos que acompañar a Rosemary en la búsqueda de información. Y lo podemos hacer a través de los siguientes casos. Rosemary y su papá van al bosque. Ellos, ¿qué van a hacer? Van a marcar con la letra A el suelo del bosque que desean utilizar para la agricultura. También van a marcar con la letra B el suelo que ya no produce alimentos. Luego, su papá le dice a Rosemary que harán un pequeño experimento. Su papá le pide a Rosemary que entierre una bolsita filtrante con té en el suelo A. Y también le pide que entierre otra bolsita filtrante pero en el suelo B. Rosemary entierra ambas bolsitas en el terreno que le corresponde a una profundidad de 8 centímetros y las deja enterradas sin regar. Después de un mes, ¿qué hace Rosemary? Rosemary desentierra las bolsitas filtrantes y observa que aquella que enterró en el suelo A casi ha desaparecido. Mira, observa, casi ha desaparecido. Sin embargo, Rosemary también se da cuenta que la bolsita que enterró en el suelo B casi está intacta. ¿Te das cuenta cómo quedaron las bolsitas filtrantes de té? ¿Cuál de los suelos crees tú entonces que será bueno para la producción?
Para ayudarte a explicar lo que sucedió en la experiencia, tenemos que leer los siguientes textos. ¿Estás listo y lista para empezar a leer? Empecemos a leer entonces. ¿El suelo es biodiverso? ¿Qué dices tú? ¿Habrán diversos tipos de suelos o solo habrá un solo tipo? Hoy vamos a saberlo. Hay distintos tipos de suelos en todo el Perú y el mundo. ¿Lo sabías? Por ejemplo, hay suelos arenosos. Este tipo de suelos están formados de arena. ¿Has podido ver alguna vez este tipo de suelos? Probablemente sí, ¿verdad? También existen los suelos arcillosos. Este suelo está compuesto por arcilla. También existen los suelos pedregosos, donde está compuesto por una mezcla de piedras y rocas. Y por último está el suelo humífero. Profesor, ¿humífero? ¿A qué crees tú que se refiere? Este tipo de suelo humífero está formado por humus o tierra negra. ¿Y a qué se refiere cuando dice humus? El humus, ¿qué es el humus? ¿Lo has escuchado alguna vez? El humus es un abono natural que hace que el suelo tenga muchos nutrientes y así las plantas crezcan y se desarrollen. Pero, ¿y cómo se forma el humus? Pues el humus se forma cuando las hojas de los árboles caen al suelo y se descomponen. No solamente las hojas de los árboles, sino que también los restos de los animales y algunas ramas. Cuando estas caen al suelo se descompone a través del tiempo. Y ese suelo se ha convertido en un suelo nutritivo para que las plantas crezcan. ¿Y qué pasa cuando no hay humus? Pues no habrá vida en aquel lugar. No habrá plantas, habrá escasez de seres vivos. Entonces, qué importante es que exista seres vivos, que existan plantas en cierto terreno o en cierto suelo. ¿Para qué? Para que ese suelo sea productivo y esté apto para la agricultura. El suelo, ¿sabes tú qué es el suelo? Es una capa de material suelto formado por minerales, materia orgánica como ramas, hojas y restos de animales. El suelo también tiene aire y agua. El suelo demora muchos años en formarse y en sus diversos tipos podemos encontrar diferentes seres vivos. En el suelo se encuentran plantas y también en ella habitan una variedad de animales, como por ejemplo microorganismos. Entre ellos están los insectos, también están las lombrices, los hongos y las bacterias. Todos ellos hacen que el suelo esté nutritivo. Para aprovecharlo en la agricultura, el suelo debe contener minerales que sirven de alimento. Entre esos minerales deben ser el nitrógeno, el potasio. Esos minerales sirven de alimento para el suelo. Además, la tierra del suelo debe retener la humedad y debe tener microorganismos que ayuden a conservar sus propiedades. ¿Te das cuenta entonces de cómo debe ser un suelo para ser productivo? Muy bien. ¿De qué manera los seres vivos se relacionan con el suelo? ¿Tienes alguna idea? Los seres vivos, entre ellos los animales, aportan mucho para que el suelo sea habitable y proporcione alimentos. Por ejemplo, muchos seres vivos brindan nutrientes para las plantas y a su vez las plantas son utilizadas en beneficios de otras especies. ¿Es así o no es así?
Si no hay plantas, no hay alimentos para los animales. Si no hay animales, tampoco las plantas tendrían los nutrientes para crecer y desarrollarse. Ambos se necesitan. El suelo contiene entre sus partículas espacios donde viven muchos organismos. ¿Lo sabías? Algunos de esos organismos lo podemos ver a simple vista. Por ejemplo, podemos ver a los animales que hay en el suelo, ¿verdad? Como a las aves, a los insectos y a otros tipos de animales. También podemos ver a los hongos. También podemos percibir y observar a las plantas. Todos estos organismos viven en la superficie del suelo. Pero también existen otros seres vivos que habitan en el interior del suelo. Observa la pantalla. ¿Sabes tú cómo se llaman esos animalitos que están ahí en el interior del suelo? Se llaman lombrices de tierra. ¿Te das cuenta? Así como hay seres vivos que viven en la superficie del suelo, también hay animales o seres vivos que viven en la parte interior del suelo. Todos aquellos pueden ser visibles a la vista del ser humano. Pero también hay seres vivos que no podemos ver a simple vista. Necesitamos de un microscopio. Observa la pantalla, estás viendo ahí a un niño que está utilizando el microscopio. ¿Para qué? Para ver a ciertos seres vivos llamados microorganismos. Esos microorganismos son, por ejemplo, las bacterias, son ciertos protistas o también quizás ciertos hongos. Esos seres vivos solamente se pueden ver a través del microscopio. Pero esos seres vivos, ¿dónde se encuentran? Se encuentran también dentro del suelo, que no podemos verlo a simple vista. Todos los seres vivos son muy diferentes entre sí, pero se necesitan mutuamente para subsistir. El suelo es un lugar donde muchos organismos encuentran nutrientes. Contribuyen a la alimentación de otros organismos y hasta hallan refugio. ¿Sabías tú que todos los seres vivos que hay en el suelo, entre ellos por ejemplo el venado, ya sea la mariposa o de repente el ave o quizás aquel animalito que está escondiéndose buscando refugio en la parte interior del suelo? ¿Todos ellos son diferentes o no son diferentes? Sí, ¿verdad? Y todos ellos contribuyen a la alimentación de otros organismos. Pero dirás, profesor, ¿cómo contribuye el venado a que otros animales se alimenten? Claro, por ejemplo, ¿quién se alimenta del venado? Los carnívoros, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién se alimenta de las plantas? Los venados. ¿Y las plantas de qué necesitan? Necesitan de otros organismos que hay en la parte interna del suelo. Todos ellos se necesitan para poder subsistir. Qué interesante, ¿verdad? La información. ¿Por qué es importante el suelo para la agricultura? ¿Tienes alguna idea? Vayamos a ver por qué es importante. El suelo es el lugar donde crecen las plantas y habita una variedad de microorganismos como insectos, lombrices, hongos y bacterias. Es importante porque proporciona nutrientes que las plantas necesitan para crecer y desarrollarse. ¿Sabías tú que el suelo tiene nutrientes? ¡Claro que sí! ¿Y quiénes son los que proporcionan aquellos nutrientes? Son los que viven en el suelo. ¿Y quiénes son los que viven en el suelo? Los microorganismos como los insectos, las lombrices, los hongos y las bacterias. Todos esos seres vivos aportan a que el suelo tenga nutrientes y así las plantas las puedan absorber. ¿Para qué? Para crecer y desarrollarse. ¿Te das cuenta entonces? Qué importante es que haya en el suelo ciertos microorganismos. La calidad del suelo está relacionada con la producción de alimentos. Por eso es importante cuidarlo para aprovecharlo adecuadamente en la agricultura. Así es, si el suelo es fértil, o sea,
es bueno, entonces va a haber buena producción de alimentos. Los seres vivos que habitan en el suelo enriquecen la calidad del suelo, pues producen desechos de varios tipos como hojas, ramas viejas, piel gastada, excrementos. Además, con el paso del tiempo, los seres vivos mueren y dejan su cuerpo como residuo. Todos estos compuestos forman la materia orgánica. ¿Lo sabías? ¿Sabías tú que los seres vivos que habitan en el suelo enriquecen la calidad del suelo? Pero profesor, ¿cómo es posible que esos seres vivos enriquezcan la calidad del suelo? Claro, porque todos los seres vivos, ya sean las plantas, por ejemplo, las plantas arrojan ciertos desechos que no sirven al suelo. ¿Qué cosas no les sirven a veces? Las hojas o algunas ramas viejas. Todo aquello cae al suelo. O también, por ejemplo, algunos animales dejan su piel en el suelo. O de repente dejan sus excrementos en el suelo. O de repente, con el paso del tiempo, los seres vivos mueren. Y todos aquellos desechos se quedan en el suelo. Y todos esos desechos, pues, ¿qué va a ocurrir con el tiempo? ¿Quieres saber qué pasa con esa materia orgánica que se queda en el suelo? Vayamos a verlo. Hay un grupo de seres vivos llamados descomponedores, que se encargan de limpiar los suelos de estos residuos. Los descomponedores son hongos y bacterias que se alimentan de la materia orgánica. Ellos toman los nutrientes que necesitan, transforman los restos que quedan y los dejan en el suelo o en el agua para que las plantas vuelvan a usarlos como nutrientes para crecer y desarrollarse. ¿Lo sabías? ¿Sabías que existían ciertos seres vivos llamados descomponedores? ¿Quiénes son estos descomponedores? Son los hongos y las bacterias. ¿Qué hacen ellos? Se alimentan de la materia orgánica. Observa la pantalla. En la pantalla estás observando ciertos huesos de algunos animales que han quedado en el suelo. Hay excrementos, algunas hojas que han caído de los árboles. Entonces, estos descomponedores llamados hongos y bacterias se encargan de limpiar. Pero, ¿qué quiere decir eso? Que ellos se alimentan de esta materia orgánica y solamente consumen los nutrientes que necesitan. ¿Y qué hacen con el resto? La transforman, dice. La transforman y lo dejan en el suelo. ¿Para qué? Para que las plantas las usen como nutrientes y puedan crecer y desarrollarse. ¿Lo sabías? Muy bien. La materia orgánica en descomposición es abundante en los suelos del bosque. A diferencia de los suelos de otras zonas, esa característica hace que el suelo del bosque sea fértil y albergue una gran variedad de seres vivos. Por ejemplo, observa la pantalla. Estás viendo a las lombrices, ¿verdad? Las lombrices de tierra mezclan la tierra con sus movimientos y crean espacios habitables para otros organismos que también viven en el suelo. Los suelos naturalmente cubiertos de vegetación, es decir, cubiertos de plantas, conservan su fertilidad. Si hay suelos con bastantes plantas, entonces el suelo va a ser muy fértil y va a ser propicio para la producción. Las raíces de los árboles sujetan la tierra, mientras que las hojas de los árboles y las ramas de las copas suavizan el impacto de la lluvia y la fuerza del viento. El humus es un abono natural que enriquece el suelo y aumenta su porosidad, porque absorbe el agua lentamente desde la superficie y la retiene. Así el suelo permanece húmedo por más tiempo. El agua no se escurre con facilidad y no se produce arrastre de tierra. Cuidemos y aprovechemos bien el suelo en la agricultura.
Luego de haber leído el texto, ahora ya estamos listos o listas para responder la pregunta. ¿Cómo puedes explicar los resultados del experimento de Rosemary? Fundamenta tu respuesta. ¿Recuerdas el experimento que hizo Rosemary? Que había colocado una bolsita de té en el suelo del bosque y había colocado también una bolsita de té en el suelo desértico, donde no había vida. ¿Ya sabes cómo puedes explicar el resultado? ¿Recuerdas que dentro de un mes en el suelo A la bolsita de té se estaba descomponiendo? ¿Pero por qué? ¿A qué se debe? ¿Ya tienes alguna respuesta? Por ejemplo, podríamos responder de la siguiente manera. El experimento que realizó Rosemary lo hizo en dos tipos de suelo. El primero fue en un bosque lleno de vegetación y animales que ayudaron en la descomposición de la bolsita de té. En cambio, en el segundo terreno se enterró una bolsita de té, pero en aquel terreno no había vida. Era una zona desértica. Es por eso que la bolsita de té estaba intacta. Quizás se puede responder de esa manera, o de repente tú tengas otra idea mejor para responder y explicar los resultados que obtuvo Rosemary. Vamos, te animo a que lo hagas. ¿Qué crees que el papá de Rosemary quiso demostrar con el experimento? ¿Tienes alguna idea? El papá quiso demostrar que algunos residuos pueden descomponerse en el suelo, siempre y cuando en ella existan microorganismos que ayudan en la descomposición. Si observas en la superficie y al interior de los suelos A y B, ahí están los suelos A y B. Estamos observando la superficie y en el transcurso de la lectura hemos visto qué hay en la parte interior del suelo A. Lo acabamos de ver. Entonces, debido a lo que hemos observado, ¿quiénes viven en la superficie y al interior de ambos suelos? ¿Ya tienes la respuesta? ¿Qué podríamos responder? Podríamos responder lo siguiente. En el suelo B no hay seres vivos en su interior y superficie. En cambio, en el suelo A sí hay vida en la superficie y en el interior. Entre esos seres vivos están las plantas, animales microscópicos que ayudan a la descomposición de los residuos. De esa manera podemos responder, o quizás tú tengas una respuesta mejor. Después del primer experimento, su papá le dijo a Rosemary que es necesario analizar si los suelos A y B son capaces de retener el agua. Además, le propuso tomar una muestra del suelo de un pastizal que se encuentra al lado del suelo B. A este suelo lo llamó suelo C. Observa los tipos de suelos. ¿Ya lo observaste? Entonces vamos a ver si aquellos suelos son capaces de retener el agua. Para eso, ¿qué hace el papá? El papá diseña y ejecuta la siguiente experiencia. La experiencia consiste en lo siguiente. El papá va a colocar en una botella tierra del suelo A, colocará en otra botella tierra del suelo B y en otra botella colocará tierra del suelo C. Y a cada una de esas botellas que hace el papá va a agregar agua. ¿Qué cantidad? Le va a agregar 250 mililitros de agua en cada una de ellas. Luego de eso que hace el papá, va a tener que esperar 1 hora. El reloj pasa y dice tic-tac, tic-tac, tic-tac. Después de 1 hora que el papá esperó, obtiene los siguientes resultados. Se dio cuenta que en el suelo A solo dejó pasar 30 mililitros de agua. En cambio, en el suelo B se dio cuenta que solo dejó pasar 180 mililitros de agua. Y obtuvo el resultado del suelo C, que solo dejó pasar 60 mililitros de agua. Luego de realizar este experimento, ahora estamos listos o listas para contestar las preguntas. Según los resultados,
¿Cuál de los suelos retiene mejor el agua? ¿Será el suelo A, el suelo B o el suelo C? ¿Por qué? Qué fácil, ¿verdad? Es el suelo del bosque, es decir, el suelo A. ¿Por qué? Porque en el suelo del bosque se encuentra humus o hay humus, que es un abono natural que está formado por hojas y residuos en descomposición. Y eso ayudan a retener el agua. Eso es la razón por la cual en el suelo A se retiene más el agua que en los otros suelos. Después de haber revisado la información sobre el experimento que hizo Rosemary, ahora ya estamos listos y listas para escribir la nueva explicación de la pregunta de investigación. ¿Qué características debe tener el suelo para ser más productivo? ¿Recuerdas cómo era el suelo del bosque? ¿Recuerdas por qué el suelo ha tenido que retener más agua? Entonces ya tienes algunas ideas para saber qué características debe tener el suelo para ser más productivo. ¡Qué fácil!, ¿verdad? Debe ser un suelo con abono, rico en nutrientes y con buena retención del agua. Esas serían las características para ser un suelo más productivo. Ahora es momento de comparar tu explicación inicial con tu nueva explicación a la pregunta de investigación. La pregunta era, ¿qué características debe tener el suelo para ser más productivo? ¿Recuerdas la explicación inicial que hiciste al comienzo de la clase? Muy bien. Luego de haber escrito tu explicación inicial, ahora es momento de que escribas la nueva explicación, pero de acuerdo a la información analizada. Vamos, te animo a que lo hagas. Por ejemplo, podemos decir que un suelo productivo debe tener las siguientes características. Debe tener abono natural que ayude al crecimiento de las plantas. Otra característica sería que el suelo debe retener el agua. Otra característica del suelo es que debe tener microorganismos que ayuden a la descomposición de residuos y de que el suelo tenga seres vivos, como plantas y otros tipos de animales, entre ellas lombrices. Esas son algunas ideas de la nueva explicación para la pregunta de investigación. Si tú tienes algunas otras ideas, puedes seguir agregando a tu nueva explicación. Vamos, tú puedes hacerlo. Ahora ya estás en condiciones de ayudar a Rosemary a responder la pregunta. ¿Qué características debe tener el suelo para ser más productivo? ¡Qué fácil!, ¿verdad? El suelo para ser productivo debe ser fértil, debe tener abono natural, debe tener microorganismos, lombrices que ayuden a retener el agua y también que haya otros seres vivos en ella, ya que esto asegura una producción estable y confiable. Vamos a reflexionar a través de las siguientes preguntas. Completa. Antes, ¿qué pensabas tú acerca de los suelos? Pues yo pensaba que cualquier suelo era productivo. Eso es lo que pensaba antes. Ahora, ¿qué pienso? Ahora pienso de que existen diversos tipos de suelos. Que hay animales como los microorganismos que ayudan en la descomposición de residuos y que los animales que viven en el suelo productivo ayudan en la producción. ¿Te das cuenta? Eso es lo que ahora sé de acuerdo a lo que he leído. ¿Y tú? ¿Qué pensabas antes y ahora qué piensas con respecto a lo que has analizado el día de hoy acerca de los suelos? Vamos, te animo a que registres lo que has aprendido. ¿Cómo deben ser los suelos para una buena agricultura? ¿Cómo deben ser los suelos? Qué fácil, ¿verdad? Los suelos deben ser fértiles, con abono natural y que tengan seres vivos que ayuden en la descomposición y en el crecimiento de las plantas. Ahora es momento de evaluar tus aprendizajes. Evalúa cada uno de los criterios y así fíjate si lo lograste, lo estás intentando o escribe en qué tienes que mejorar. Vamos, evalúa a conciencia lo que aprendiste.
Ahora sí es momento de despedirme, pero antes que nada te animo a que me regales un like, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más videos educativos. ¡Chao! Cuídate, hasta la próxima. Bye.